Un saludo, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Y esto es Palabra en Laudes. Hoy vamos a estar reflexionando en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Esta carta es sumamente bien especial. Lo fue para Pablo y también lo fue para esas primeras comunidades cristianas. Ya mismo vamos a ver por qué. Y sin duda alguna debe ser muy especial para todos nosotros los cristianos, los bautizados. Vamos entonces a proclamar esta palabra de Dios de esta primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Lectura de la carta del apóstol, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ustedes, hermanos, no vivan en tinieblas, para que ese día no les sorprenda como un ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día. No lo son de la noche ni de las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, en primer lugar, como ya dijimos, vamos a estar reflexionando en este quinto capítulo, básicamente iniciando el quinto capítulo, los versículos 4 y 5, que ya acabamos de proclamar. Entonces, esta carta, para que podamos entenderla, esta carta a los tesalonicenses, esta primera carta, ¿verdad? Fue lo primero que se escribió, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento. Lo primero que se escribió en todo el Nuevo Testamento fue esta carta a los tesalonicenses. Entonces, que fue escrita posiblemente cerca, antes o después del año 50 después de Cristo. Y en esta carta es donde se usa la palabra iglesia, o sea, en griego, eclesia, que significa asamblea, por primera vez. ¿Ok? En esta carta es como se utiliza este término iglesia, que significa asamblea, por primera vez. Pero vamos a ver, mis queridos hermanos, que yo estoy seguro que muchas veces hemos escuchado el nombre sinagoga, ¿ok? Y hay una relación bien intensa entre la palabra sinagoga y la palabra eclesia en griego, ¿verdad? Sinagoga. Del griego se pronuncia, se dice sinagogue, que significa lugar de reunión. Y en hebreo, esta palabra sinagoga se dice Beit Knesset, perdón, la pronunciación, Beit Knesset, que significa casa de asamblea. Ven ahí la relación que contiene, ¿verdad? Y que se nos dice que es el lugar de culto del judaísmo. Recordemos que el judaísmo, pues, es la continuación de la religión de lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por extensión, esta palabra Beit Knesset designa también al judaísmo en su conjunto, o sea, de la misma forma que la iglesia representa lo que representa para el judaísmo, para el cristianismo, perdón, también la palabra sinagoga es lo que se representa, ¿verdad? Como ese grupo que se reúne en torno a Dios, que Dios convoca. Y entonces por eso vemos que esas dos palabras tienen básicamente significan lo mismo, una relación muy intensa, por así decirlo, ¿verdad? Bien,
Veamos algunos contextos. Estamos empezando a hablar de los contextos históricos. Algunos exégetas bíblicos, o sea, los expertos en Biblia, gente que se dedica a estudiar por años y años y años. Mi abuelita le diría, llevan un fracatán de años estudiando. Así que gente los expertos bíblicos, ¿verdad? Dentro de estos exégetas o expertos bíblicos hay quienes consideran las dos cartas. Recordemos que los tesalonicenses, hay dos cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses. Pues hay exégetas que consideran que estas dos cartas son un solo escrito. ¿Ok? Y esto lo hacen basándose en la forma con que el agiógrafo, el autor bíblico, Pablo, escribió estas dos cartas, ¿verdad? Claro, a mí me tocó también estudiar un poco de esto, estoy hablando hace más de 30 años y se me ha olvidado mucho que tengo que reestudiar de nuevo. Tengo que, como yo le digo a la gente, que los católicos tenemos que reeducarnos en la fe católica, en la fe cristiana. Pues yo he tenido que reeducarme también en estos estudios, mis queridos hermanos. No crean que yo lo sé todo. No, yo no lo sé. Yo sé algunas cositas y he tenido que volverlo a aprender. Eso es, olvídese. Y ahí ni hablar, ni hablar. Bien, y esta carta se escribió, mis queridos hermanos, a modo de una sencilla catequesis. ¿Ok? Como lo fue también en ese mismo momento, más o menos, en ese mismo tiempo, el documento que conocemos, que no es parte del canon bíblico, como la Didache o la doctrina de los apóstoles. Hace unos días atrás, la tengo aquí, por eso la estoy buscando, esta Biblia que se llama así, la Biblia Didache, que le dé la luz, ¿ok? Ese nombre lo escogieron precisamente, pues, por ese documento de la Didache. La palabra Didache significa lo mismo que catequesis. La Didache es una catequesis, de hecho. Pero es más que una catequesis. Es una catequesis litúrgica, es una catequesis de moral, es una catequesis de derecho, lo que sería hoy en día el derecho canónico, las leyes de la iglesia, ¿verdad? Y porque abarca todo lo que competía en ese entonces a la iglesia, a los cristianos, ¿verdad? A los primeros católicos, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Como ya dije, estas dos cartas es considerada como una catequesis sencillas. Miren lo que sucedió. Hay 5 pasos que se dieron para formar lo que conocemos como la Biblia. El primer paso fueron los eventos. ¿Ok? Y tenemos que aquí tener la perspectiva y poder entender que los eventos en el Antiguo Testamento se dieron en un espacio de 2000 años, desde Abraham hasta antes de Jesucristo. 2000 años aproximadamente. Pero los eventos en el Nuevo Testamento se dieron en un espacio de 100 años. ¿Ok? Y si los eventos del Nuevo Testamento se dieron en 100 años y no tenemos el punto de vista desde el mismo Jesucristo, porque recordemos que Jesucristo no escribió nada. Él enseñó. Y a los que Él le enseñó y le dio la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo, cuando recibieron entonces ese Espíritu Santo, luego de años de haber estado predicando, porque no tampoco fue así de la noche a la mañana, no, los que escribieron, los 4 evangelistas, las cartas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Los que escribieron en el Nuevo Testamento, primero estuvieron predicando mucho más de lo que escribieron, para que tengamos ese contexto y podamos entender, ¿verdad? Entonces,
lo segundo que sucedió después de los eventos fue la tradición oral. Y luego de la tradición oral viene lo que se llama la tradición escrita. Pero esa tradición escrita fue siempre para el beneficio de esas comunidades en ese entonces. ¿Qué pasa? Que los tesalonicenses, en estas cartas de los tesalonicenses, se dio básicamente de forma paralela la tradición oral y la tradición escrita. Porque Pablo llega con Silas y con Timoteos a predicarle a los tesalonicenses. Se establece la iglesia. Luego que se estableció la iglesia, comienzan a darse dudas. Tiene que Pablo sentarse con calma, que ya estaba en otro lugar, donde posiblemente ya se disponía a comenzar o ya estaba predicando y enseñando en otras comunidades, futuras comunidades cristianas, ¿verdad? Y Pablo tiene que escribirle y explicarle. Cuando leemos, y esto yo se lo recomiendo que lo hagan, consíganse el documento de la Didache. Yo los tengo en inglés porque para mí es más fácil estudiar en inglés, aunque puedo estudiar en español. A veces hay cosas que tengo en español, pero es más fácil para mí estudiar en inglés. Entonces, lea la Didache, luego vaya leyendo estas dos cartas de los tesalonicenses que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Entonces se van a dar cuenta que son bien similares en su estilo, en su formato, ¿verdad? Entonces, nos dice Pablo, dice, ustedes no vivan en tinieblas, ¿ok? Ustedes no vivan en tinieblas, ya entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué nos lleva a vivir en tinieblas? ¿Ok? El pecado, la avaricia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Toda la consecuencia negativa y mala del pecado, ¿verdad? Y esto es una constante lucha. Si a usted alguien le dice, un cristiano, católico o no católico, le dice, no, vente para acá, que aquí todo va a ser bien lindo, todo va fácil, le está mintiendo. Sí, si le vienes así con esa dialéctica, con esa mayéutica, esa forma de hablar de los filósofos de antes, ¿verdad? Le está mintiendo. ¿Por qué? Porque nadie en el Nuevo Testamento, ni menos en el Antiguo Testamento, dice que esto es algo fácil, que esto es pan comido. No, no es así. No es así. Entonces, ¿verdad? Lo que nos lleva a vivir en tinieblas. Entonces, por eso es que la vida cristiana es una lucha constante. La vida cristiana es una lucha y más lucha constantemente, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién tenemos que estar vigilantes para no vivir y para no caer en las tinieblas? Contra el mundo. Y cuando digo el mundo, lo que nos ofrece, lo fácil, lo rapidito, lo cómodo, la sociedad, cómo nos propone vivir cierta relajación emocional, mental, ¿ok? Y nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Usted y yo somos nuestro peor enemigo. Por eso es que a Pablo, cuando le pedía a Cristo y al Señor, le pedía, quítame ese aguijón que tengo ahí detrás. ¿Y qué le dijo el Señor, el Espíritu Santo también? ¿Qué le dijo? Te basta mi gracia. Y hay que saber que tenemos que vivir con esa gracia para poder sobrellevar toda esta batalla, hermanos, ¿verdad? Entonces, y nos dice, para que no nos sorprenda ese día como ladrón en la noche. Hay un texto de la carta
de San Pedro, creo que es la primera, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen. No hay problema. Que el demonio anda rugiendo, anda tirando gritos de alaridos como león rugiente. ¿Ok? Y por eso que tenemos que estar, ¿ok? Tenemos que estar atentos. ¿Cómo vamos a estar atentos? ¿Cómo vamos a estar luchando contra todo esto? Hermanos, la oración, ante todo. La oración, la vida sacramental. Y la dirección o acompañamiento espiritual. Son tres cosas que yo enfatizo mucho y he estado enfatizando en estos videos. ¿Por qué? Porque esa es la realidad cristiana que tenemos que ir viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace hijos de la luz? Primero, el amor de Dios y la gracia de Dios. Entonces, vivir solidariamente y en caridad fraterna no es otra cosa que las obras de misericordia que se nos presentan, tanto las corporales como espirituales, ¿verdad? Eso, de esa forma vivimos como hijos de la luz, mis queridos hermanos. Entonces, que este día, hoy martes de la semana 18 del tiempo ordinario, año par, pidamos a la Virgen María, que sin duda supo triunfar como hija de la luz por sus ejemplos de caridad fraterna, de mujer justa ante los ojos de Dios. Y pidamos que su Hijo muy amado nos guíe y que ella, y también que ella interceda por cada uno de nosotros ante el Padre Celestial para salir triunfantes un día en la batalla final ante toda esta guerra humana espiritual. ¿Ok? Así que mi gente, 1.000.000 de gracias por darse su tiempo con ustedes. Les pido que compartan estos videos, háganos llegar a todas sus amistades, familiares, etcétera, 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 y más, etcétera. Así que 1.000.000 de gracias, de verdad. Y pues nos vamos entonces a despedir con la oración de las laudes de hoy martes, la oración final. Oremos. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu fuerza para que preparemos delante de ti caminos de justicia y de paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1.000.000 de gracias, mi gente. Cuídense. Dios me los bendiga a todos.